Cinequiatría, el podcast que explora a tus personajes favoritos desde la perspectiva de la salud mental. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cinequiatría. Yo soy el doctor Agustín Torres de León. Soy médico psiquiatra con una alta especialidad en psiquiatría del adulto mayor. Y el día de hoy, ya están viendo ustedes, tenemos un gran invitado. Alguien que conozco desde hace más de 20 años, Lino, 23, 24, no lo sé. 25, 25, yo creo, ¿no? 25. No, 26, 27. Estamos hablando de 1997. 98. 98. En el 97 todavía me podrías encontrar pues en Cancún, en algún otro lugar, pero todavía no llegaba a la ciudad. Aunque soy chilango, no había llegado a la ciudad. No estabas allá y yo orgullosos de conocerte y un placer enorme haber convivido tantos años en el Hospital Escuela donde nos formamos, en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Y la verdad que es un placer tenerte aquí en el podcast, querido Lino. Lino es un psiquiatra investigador, experto en adolescencia, pero sobre todo es un hombre con una gran sensibilidad y capacidad de transmitir, y yo te quiero agradecer que estés con nosotros en este episodio. No, pues para mí es un honor y de verdad que yo ya decía, a ver, ¿cuándo me invita el buen Agustín? Ya habíamos quedado hace unos meses y no coincidíamos y la verdad es que es así como cuando estás en la fiesta y de pronto ves que todo el mundo se divierte y uno quiere saber qué tal se siente estar en la pista de baile, ¿no? Entonces ahora ya estamos en la pista de baile y me da mucho gusto y sobre todo es para mí un honor estar contigo, ¿no? Tú sabes que te aprecio muchísimo, que eres alguien que desde hace muchos años hemos tenido esta amistad y con todo gusto poder estar el día de hoy contigo y conversar, ¿no? Ese es el punto. Gracias, querido Lino. Tú lo sabes igual, un gran cariño, admiración, tu trayectoria, tu capacidad de conocimiento. Hablaríamos tú y yo de todas nuestras andanzas en esos años mozos. Híjole. Por ahí entrado el año 2000. Que la risa y la diversión nunca nos faltó, pero pues... No va a faltar, no, hoy no va a faltar, hoy tampoco va a faltar. y creo que hoy precisamente, y para quien nos ve y nos escucha en el podcast de Cinequiatría, elegimos una película y a partir de esa película sí, analizamos un personaje, una situación desde la perspectiva de la salud mental. ¿Y quién mejor que mi querido Lino Palacios para hablar de una película que es favorita de muchos de nosotros? Y la película es 300. Querido Lino, 300. ¿Qué es para ti la película 300? Fíjate que, bueno, antes que continuemos, digo, yo te agradezco mucho el cómo me presentas. La verdad es que yo digo, desde hace muchos años digo que desde que conocí a mi psicoanalista, entre menos hablen de lo que hago, es mejor, ¿no? O sea, entre más, o sea, soy tu amigo antes que nada, ¿no? Y de pronto pensaba un poco en lo que llamamos a veces como el disclosure, ¿no? O sea, como decir de dónde vengo, quién soy. Y finalmente si hay algún, o sea, cómo es el background. Cuando tú me propusiste el tema, primero dije, ¿no? Es un tema interesante. Y después me di cuenta de varias cosas que quiero ponerlos en contexto porque, pues, ante todo merece tú en especial y el público el respeto y sobre todo para de pronto no caer en imprecisiones porque no soy filósofo, no soy historiador, bueno, a veces soy chamán, pero eso es otra cosa. Soy psiquiatra, como bien dices. Pero te voy a decir una cosa, desde muy chico, hace muchos años, algo que siempre me ha gustado es la historia, ¿no? Eso me ha gustado muchísimo siempre. Y te voy a decir otra cosa, a mí siempre me ha gustado los cómics. O sea, mi cómic de cuando era niño eran los X-Men. Tú sabes que de pronto tú me puedes encontrar como Wolverine. Y es así, ¿no? Entonces, los cómics siempre me han acompañado por muchos años. Tal vez leía menos libros cuando era niño y leía más cómics, ¿no? Es la verdad. O sea, sí leía libros, pero leía más cómics. Y a mí, pues, me marcaron mucho los cómics. Y de pronto, cuando me propones el tema, me doy cuenta que en este proceso de formación, que además tú lo tuviste mucho más en forma que yo me formé tal vez unos 6 meses, tal vez unos 8 meses en terapia cognitivo-conductual. Nunca acabé el curso
pues por razones que pasan en un residente, ¿no? O sea, uno tiene que decidir si come o no come, entonces, pero aprendí, ¿no? Y de pronto la vida me llevó un poco a encontrar algunas cosas como el budismo y la terapia cognitivo-conductual. Y de pronto te voy a decir una cosa que desde hace ya más de 15 años, dicen por ahí que el estoico no dice que es estoico. Yo no soy estoico, pero creo que mi vida la he seguido a veces sin querer dentro del estoicismo, ¿no? Y eso creo que es una parte importante de la película. Exacto. Entonces, abordando la película, que es una película o sea, se filmó en el 2006 y salió en el 2007. Es una película interesantísima de un gran director. A mí sí me gusta, digo, es este tipo de directores que de pronto puedes decir, o te gusta o lo odias. O sea, son como estos limítrofes, ¿no? O sea, no puede ser alguien, o sea, no puedes decir que Zack Snyder es alguien que tú digas, Exacto. bueno, ok, no, es alguien, yo soy de los que a mí me gusta lo que hace. A mí me gustó, por ejemplo, la versión, que es otra película, que de alguna vez podríamos hablar de ella, que es la de Liga de la Justicia. A mí me gustó. Ese Oscuro. encuadre siempre oscuro, a mí me gusta. Entonces, esta película a mí me gustó mucho en su momento, ¿no? Y déjame decirte que me hiciste mucho recordar algunas cosas y de las cosas que hago en el consultorio, porque es muy cierto. Hoy, el día de hoy todavía y ayer que conversábamos un poco al respecto y que me diste otros tips, ¿no? Porque yo iba como buscando, ¿no? Buscando un poco lo que íbamos a hablar, ¿no? Y recordando. Este, pues yo la verdad es que mucho de lo que hago forma parte de eso, ¿no? Y sobre todo con adolescentes. Entonces, yo quiero centrarme primero, pues, en la historia, ¿no? Entonces, te decía yo que yo no soy historiador ni soy filósofo, pero me gusta la historia y la filosofía. Y me gusta mucho, y bueno, creo que he leído bastante, y además déjame decirte que, pues, gracias a la pandemia, pues las meditaciones de Marco Aurelio fue parte de algo que me siguió, y que además cuando tú lo piensas, dices, wow, este tipo, o sea, el emperador ahora sí que del imperio más importante en ese momento, yo me quiero imaginar cómo hacía todo esto sobre escribir, digo, esa es otra historia, ¿no? Ya lo hablaremos después de eso. Pero el punto aquí importante para no divagar, porque a veces divago, tiene que ver con la historia que nos muestra Zack Snyder en 300, que además déjenme decirles, porque lo que busqué, que además fue muy interesante, yo no sabía, no sé si tú lo sabías, repito, me gusta mucho la historia, en especial la historia de la Segunda Guerra Mundial, mucho más la moderna, no tanto la antigua, y esta parte es muy importante porque primero Zack Snyder no quiere hablar, o sea, no es un historiador, tampoco es su interés, y utiliza una historia de un cómic de Frank Miller Exacto. para de pronto él retomarlo. Que además déjenme decirles que Frank Miller, pues, que es un cómic limitado, o sea, pues es una serie, pero no siguió, bueno, pero él basa su cómic en una historia de una película que se llamaba El León de Esparta. Y El León de Esparta, que es una película de los 60, 70, 70 más que nada, lo vincula o se basa en la historia de las guerras médicas. Las guerras médicas que son muy importantes, bueno, en la historia. Y de aquí la historia de esta película se centra en la segunda guerra médica, que es la batalla de las Termópilas, que es una historia muy interesante, ¿no? Leónidas, pues ya hablaremos de eso también, pues era el rey león, ¿no? Y además interesante porque pues es pues así inicia la película, hablando sobre cómo Leónidas, al ser pues no el primogénito, sino el tercero en la familia, no puede pasar por los lujos, sino tiene que empezar desde abajo y está pues en esta escuela que tú tienes mejor el nombre, Agoge, me parece. Agoge, ajá. Exacto, la Agoge, y en donde pues se la ve dura, ¿no? Se la ve dura porque además así eran los espartanos, ¿no? Entonces, déjenme decirles, hablando de esto, que pues hay ciertas, porque así le gusta a Zack Snyder, le gusta como magnificar ciertas cosas y cambió algunos eventos, que ya hablaremos de eso,
porque finalmente tampoco es que Jerjes, que era o sea, pues, si habláramos de él, era un tipo con un trastorno antisocial de personalidad, con callo emocional, ¿no? O sea, un sociópata. Que a veces, pues ahí es donde está su mero mole, ¿no? Entonces, pero no era un tipo de 2 metros, ni tampoco que hablaba como hablaba este tipo, ¿no? Pero lo interesante de esto es cómo toda esta historia de las Termópilas es porque Darío, su papá, que pues, era el rey persa, que además Persia era en ese momento el reino más poderoso de ese momento, ¿no? Entonces los griegos, que además entre ellos no se llevaban bien, todos eran como de ciudades polis, ¿no? Entonces, como Darío, este es el antecedente histórico, Darío pelea contra Atenas y Atenas le gana en la batalla de Maratón. En la batalla de Maratón, que esa es la primera guerra médica, que además yo no sabía y lo encontré, se llaman guerras médicas porque bueno, Persia incluía muchos reinos, por así decirlo, Egipto, Siria, hasta la India, era muy grande. Y uno de esos reinos era los medos. Y los medos, pues por eso o sea, era el símil, médicos era igual a persas. No eran médicos los que curaban, sino médicos eran persas. Entonces, por eso se llaman las guerras médicas. Y bueno, las guerras médicas en la Primera Guerra, pues les dan con todo a los persas, pues, les hiera, están heridos en el ego, y pues él jura que va a regresar a darles en la torre a los griegos, a los Ujú. atenienses, y pues no, se queda pues planeando y organizando su ejército, pero nunca regresa, y el que regresa es Jerjes. Entonces, pues ahí es un poco donde se ubica primero la historia, y la historia de un ser humano que tiene que estar expuesto a la adversidad, y en donde él va creciendo y en donde se va haciendo fuerte. Y ahí es un poco la historia como comienza, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué opinión te da esto? No, completamente, querido Lino. Yo creo que cuando elegimos esta película, sin duda alguna, habrá quien piense, y yo también experimenté esa sensación que tú describes. No somos filósofos, no nos dedicamos con detalle a la difusión y conocimiento de este tipo de disciplinas, pero sí encontramos, como lo describiste muy bien, una gran similitud y de hecho, como bien lo mencionaste, algunas terapias psicológicas en la actualidad están basadas precisamente en los estoicos, en Epícteto, en Marco Aurelio, en Séneca, y la gente que nos ve y nos escucha dirá, bueno, pero ¿para dónde vamos? A lo que queremos llegar, Lino y yo, en este episodio, es a mostrarles cómo dentro de la película 300 van a escuchar muchos de los principios del estoicismo que si lo trasladamos a pues la filosofía finalmente bien entendida y bien llevada es tener una forma de vida. Y lo mencionabas tú muy bien hace un momento. Dentro de los 4 principios del estoicismo, la sabiduría es uno de ellos de los que se cultiva y el cual pues uno no anda diciendo por la vida soy estoico, aunque Exacto. sabemos que hay ciertas tendencias modernas que este tipo de estrategias como bañarse con agua fría, ayunar por varias horas, hay quien lo confunde con el estoicismo cuando la realidad es que no, el estoicismo tiene que ver como este principio, Epícteto, uno de los representantes importantes, hacía mención que no son las cosas las que te perturban, sino la manera en que las ves, la manera en que las interpretas, la manera en que las enfrentas. Pues el estoicismo es vivir en sociedad por el bien común y yo también revisando un poco para el episodio, me venía a la mente cuando Epialtes, me parece, se llama este hombre que nace con algunas deformaciones, Eso. que, Ajá, que se acerca a Leónidas para ofrecerle los servicios, como eso. en este momento él le pide que levante el escudo porque el elemento más importante de un espartano es cuidar al hombre que tiene al lado. Y el estoicismo tiene que ver con el principio de vivir en sociedad, procurando el bien y sirviendo al bien común. ¿Qué te parece esa parte, querido Lino? Y totalmente, esa parte me parece muy, muy importante de conversarla, porque fíjate que sí, cuando yo vi la primera vez la película con este personaje, pues que es como alguien que está jorobado y demás y que tiene deformidades, ¿no? Uno puede decir,
ay, este condenado de Leónidas, qué manchado? O sea, además de que son 300, y bueno, que los arcadios y todos llegan a En ayudarlos, mayor pero en fin, número, ¿no? exacto, pero de todos modos no es contra los 200,000 sujetos que se describen en las guerras médicas y las segundas, aunque en la película me parece que hablan de 100,000. Bueno, pero el tema es que cómo todavía él puede desdeñar, ¿no?, la ayuda que este individuo es. Pero en realidad tú tocaste que va de la mano de esto que estamos conversando sobre las virtudes del estoico. Los estoicos hablan sobre 4 virtudes. Una de ellas tiene que ver con la sabiduría, que no es el acumular conocimiento, eso es importante decirlo. La sabiduría finalmente tiene que ver con el bien común, como lo mencionaste también. La justicia, ¿no? También ese es otro tema importante. Ellos hablan del coraje y de la templanza o de la moderación. Y creo que es algo que nosotros, digo, y ahorita lo mencionábamos en la terapia cognitivo-conductual, como también en la terapia dialéctico-conductual, Exacto. como también, como Aceptación y también, compromiso, ¿no? claro, y como también, pues en otras áreas, por ejemplo, revisando, este, pues yo no sabía, y te lo comparto, que Séneca, por ejemplo, conocía al hermano de San Pablo. O sea, Ok. pues pues sí, mucho de lo que sabemos ahora es griego, realmente, ¿no? O sea, pues si uno nos remontamos estos hechos históricos como bueno, lo que pasó en Egipto, etcétera, ¿no? Pero estas influencias que tuvo Séneca pues en personas que yo no hubiera imaginado. Y cómo eso también te lleva a otras cosas que conversaremos, espero, más adelante, hablando de la templanza. Pero centrándonos en la sabiduría, pues, y hablando de esto que tú bien señalas, después lo entiendes porque el líder, porque hablando del líder, él es el líder, tiene que cuidar a su grupo. O sea, no es así como llegar y decir, oye, pues yo vengo a sumar, ¿qué onda, ley? Entonces, como pasa a veces en México, no sé si en otros países, sí, súmale. No, o sea, esto no es de sumar, Servir. porque tienes que cuidar el bien común, es buscar el bien común. Y yo no sabía, hablando de estos hechos históricos, que estos escudos, no me acuerdo exactamente cómo se llaman, pero sí me acuerdo que era una formación que está descrita en la historia, son las La falanges falange. espartanas, la falange espartana. Entonces, esa falange espartana es, pues, escrita por los que saben de guerra, o sea, es impenetrable. Entonces, pues el problema era que personaje, pues que además le hace así como que midiera con el escudo, Ajá, pues no ajá. iba a dar el ancho, no era el tema. Y entonces incluirlo iba a provocar que pusiera en riesgo a la falange espartana, a su grupo. Entonces, por eso es que lo rechaza. El otro se siente aludido y dice que maldito. Pues es un personaje que es el que traiciona, aunque pues en la historia parece que no es así, pero que es otro, un pastor, pero en fin, eso es otra cosa. Pero sí, yo te diría que es un poco esto de, ahora entiendo pues esta perspectiva de Leónidas desde el estoicismo, ¿no? Hablando sobre ese bien común y sobre su sabiduría. Y sobre que además llevaba a sus soldados a este otro tema, ¿no? Que es, yo solamente, que pasa que yo lo aprendí en la terapia cognitivo-conductual, o sea, yo soy responsable de lo que siento, de lo que Eso. pienso y de lo que actúo, pero no soy responsable de lo que va a pensar el otro, de lo que va a actuar el otro, que eso es a veces muy difícil, ¿eh? Es muy difícil, o sea, yo sí lo digo y lo digo, pero en la Ponerlo en vida práctica cotidiana es no es tan complejo. fácil, no es tan fácil, ¿eh? Entonces, pues es este tema en donde los espartanos asumían que ese era su destino. O sea, ellos decían, este es mi destino y yo asumo mi destino. Yo no sé qué va a pasar, pero yo asumo que mi destino es este. Y que además es el bien común porque en la guerra, en el hecho histórico, ellos iban a sacrificar su vida para el bien común, porque en realidad, pues tú sabes, pues es que es otro tema, ¿no? Interesante sobre las reglas. Yo siempre he pensado y tú me conoces así, y no lo digo, y lo puedo decir sin empacho, o sea, cumplir las reglas a ultranza, eso no es bueno. Cumplir las reglas a ultranza, voy a meterme en un problema quizás, pero hay que tener flexibilidad cognitiva, hay que entender el contexto. Y eso es lo que hace Leónidas, porque en su pueblo estaban en ese momento en esta festividad, ¿no? Que A se la llama carneia.
la carnella. Pero entonces ahí no podían salir, entonces ya le habían dicho que pues no. Ajá. Y entonces pues él trata de buscar una manera de justificarse y entonces, bueno, en la historia, no en la película, porque en la película ponen al consejo este de ancianos como los malos, que en realidad no. En la historia se habla que ellos fueron los que le dicen, más bien estos son los que consultan el oráculo. Él consulta El el oráculo. oráculo y entonces, bueno, pues ahí los ponen como malos, ¿no? Bueno, pues esa es la historia de Zack Snyder. Pero en realidad, él trata de buscar esa flexibilidad cognitiva para decir, sin romper la regla, voy a buscar la manera de irme con estos 300, me voy a ir a pasear, ¿no? Voy a ir a pasearme Así con lo dice. 300. Claro, pero en realidad era pues eso, por un lado, cumplir con lo que se decía, porque de todos modos, Jerjes, que no cumple con lo que es el otro, ¿no? A veces, yo digo siempre, ¿no? Cuando hablando de los adolescentes, o sea, está muy bien hablar, está muy bien siempre hablar de la razón, pero tú tienes que pensar en el otro. Y el otro tal vez no usa la razón, entonces tienes que ser flexible. Hasta ahí lo dejo, ¿no? Ya cada quien lo entiende como es flexible, pero no es, o sea, no podemos usarlo siempre ultranza porque eso no es adaptativo. Entonces, ese es un poco el punto, ¿no? Entonces, sí, me gusta mucho esto como lo planteas con todos estos temas que los vamos entendiendo a través del estoicismo. Y como Stilios en una de las escenas, es una de mis escenas favoritas, cuando este comandante persa y tienen un muro humano construido por las bajas del enemigo y está un pequeño grupo de espartanos y dentro de las amenazas que hace este comandante persa es decirle que con las flechas van a oscurecer el cielo como una Eso, manera de amenaza y de intimidación, a lo que dentro de esta gran virtud del razonamiento, ¿no? Que eso. decía Jerjes en algún momento que muy vanos ustedes por razonar y por pensar, le responde una de mis frases favoritas que le dice, bien, si se va a oscurecer el cielo, lucharemos en la sombra. Lo Eso. cual te deja ver claramente que dentro del estoicismo y para fines prácticos en la actualidad como filosofía de vida, pero también como herramienta psicoterapéutica, te va llevando poco a poco a la flexibilidad que nos estabas mencionando, a adaptarte a las circunstancias, más allá de modificarlas o esperar que éstas cambien, para entonces interactuar con ellas. ¿Qué te parece ese momento de la película, Lino? Justo, lo comparto y es muy importante, también es uno de mis momentos favoritos porque justo, ah, y esto es un poco lo que tenemos que pensar de pronto, ¿no? Que así lo decía Epicteto, hace un momento lo mencionabas bien, ¿no? Muchas veces no son las cosas como tal lo que nos afectan, sino la manera en cómo lo interpretamos. Entonces, y que uno lo puede ver en la vida cotidiana, ¿no? Te puedo decir, hace un par de horas estaba yo viendo a mi hijo jugar fútbol. Entonces, en un juego de fútbol, ese es un buen ejemplo, ¿no? En donde, pues yo puedo ver que en una jugada alguien se equivoca y yo me enojo, pero puede ser que otra persona de pronto diga, no, dale chance porque entiende que está empezando a jugar. Y otra persona puede, pues, no darle importancia. Entonces, es eso lo que realmente, o sea, no es la acción, sino es como le damos ese atributo. Y esa es una parte importante, es como, o sea, yo soy responsable otra vez, como decíamos, de mis sentimientos, de mi acción, pero no soy responsable de lo que va a suceder, ¿no? Entonces, hay creo que es muy importante eso, ¿no? Es como decía también en algún momento Epicteto, ¿no? Que de alguna manera, creo que era Epicteto, que decía, si hay un hecho el cual te genera mucha angustia, en realidad piensa muy bien o reflexiona sobre tus expectativas que fueron excesivas, ¿no? Porque de alguna manera, pues eso te lleva a la frustración o a la ansiedad, ¿no? Entonces creo que es muy importante esto porque es esta manera de utilizar la razón, que además es utilizar la razón en ese momento donde el impulso puede salir, ¿no? Porque pues Jerges puede decirte, oye, pues mira, va a venir con todo, y lo que va a pasar es que, y hablando de la terapia dialéctico-conductual, viene una emoción. Entonces, lo que tú puedes hacer, pues la emoción es algo que ahí está, ¿no? Muchas veces nos dicen, no te enojes, no te angusties. Eso, esto es una emoción y la emoción es un reflejo, es una respuesta que no Claro. controlas.
pero lo que sí controlas es la manera en cómo la vas a expresar y la manera en cómo la vas a entender, ¿no? En el estoicismo te dicen mucho sobre, y es algo que yo trato de aplicar en mi vida y se los explico a los pacientes, que todos somos científicos, todos. Y que como científicos yo te podría decir un hecho, ¿no? O sea, tratar de llevar al día, o sea, como es el ejercicio del estoico, ¿no? Decir, al final del día, decir lo que hiciste bien, lo que hiciste mal, ¿Y cómo y lo lo hubieras pudiste haber hecho? hecho de manera diferente, ¿no? Que lo hace la terapia cognitivo-conductual también. Ajá, Entonces, yo les digo a ellos, desde los científicos, decir, yo les digo, tú eres científico. Entonces, ahora, esa emoción, ¿por qué habrá sido? ¿Qué te imaginas que sucedió? ¿Por qué te enojaste? ¿No? ¿Qué sucedió? Entonces, a partir de eso, si tú te enseñas a pensar qué te enojó, exacto. eso te ayudaría mucho a entenderte, ¿no? Que un poco lo que también me proponías y creo que es de lo que vamos hablando también sobre el líder, ¿no? El líder no es necesariamente aquel, tú y yo lo sabemos, no es aquel que le aplaudimos más o al que seguimos más, según el estoicismo, y yo estoy de acuerdo. El líder es aquel que tiene un mayor conocimiento de sí mismo, que realmente se anima a ese autoconocimiento. Y que ese es un poco lo que hace Leónidas también, ¿no? O sea, Leónidas finalmente sabe cuáles son sus fortalezas y sabe cuáles son sus debilidades. Y que además, fíjate que es curioso porque históricamente, pues ahí nos lo ponen como súper fuerte, atractivo, ¿no? Sí, Pero era un hombre de 60 años. 60 años y fue el rey a los 50. Entonces, en realidad, cuando él dijo, no, pues yo ya estoy en esto, pues, ese es mi destino, Ya vamos de esto es lo que tengo salida. que hacer, pues vamos, porque esa es mi fortaleza, ¿no? Claro. Entonces, es muy interesante eso, justo. Oye, Lino, y también esta parte de donde los estoicos entran en contacto con algo que tú y yo hemos visto en el ejercicio profesional, ¿no? Cuando se trata de la muerte, ¿no? Cómo los estoicos, el estoicismo, se relaciona con el contacto a saber que no somos eternos, que llegará en algún momento, pero no enfocarte catastróficamente en este hecho, sino No. darte cuenta qué tendrías que hacer y cómo deberías vivir y qué has hecho con ese tiempo, que es donde realmente sí puedes ejercer control. Y los espartanos, dentro Ujú. de esta batalla de las Termópilas, Estilios nuevamente hace mención cuando está con el líder de los acadios, que lo ve sonreír cuando pues, el acadio aterrado asomándose por esta piedra ve un ejército majestuoso. Y él le dice que está feliz porque ha peleado tantísimas batallas y nunca ha encontrado a alguien digno para encontrar lo que para los espartanos era la bella muerte. ¿Qué te parece esa postura ante un hecho inevitable y fuera de control, como bien lo has mencionado? Sí, fíjate que, bueno, pues finalmente, a veces pienso yo, y cuando pensamos en la palabra estoicismo, pensamos o sea, se confunde más bien, y malamente se confunde con resignarte. Claro. Entonces, la resignación no es igual a estoicismo, o sea, como decir, es inevitable la muerte, pues ya que no, no. En realidad hay una frase que de alguna manera también es estoica y que de alguna manera lo menciona, me parece Epicteto también otra vez, en donde te dice que en realidad pues tú debes de pensar que cuando tú besas a tu hijo, a tu hermano, pues, a tu amigo, en realidad tú tienes que saber que nada de eso te pertenece, ¿no? Como en el budismo. Cierto. Y entonces, como nada te pertenece, tú tienes que saber que esto es un regalo y que en realidad todo es, o sea, la vida es prestada, ¿no? En realidad es un poco lo que dice Marco Aurelio, ¿no? Pues sí, cuando venga mi muerte, pues es que, pues esta vida no es mía. Esta vida, o sea, esto es algo temporal, porque todo es temporal, ¿no? Como también las emociones son temporales, como todo es temporal. Entonces, alguna vez un amigo de ambos me dijo una vez, el buen Iván Arango decía que en el budismo había algo que era esto que es la impermanencia, ¿no? Y que el ser humano
sufre mucho por la impermanencia, ¿no? O sea, porque por la permanencia más bien, porque pensamos que todo es permanente. Entonces, eso te hace sufrir, cuando en realidad todo es impermanente, ¿no? O sea, todo es temporal y todo tiene un fin, ¿no? Entonces, fíjate que incluso buscando, haciendo esta búsqueda, se los voy a leer porque es algo que encontré. Primero decía algo que dice Séneca, dice, no es que la vida sea breve, nos lo Perdemos parece mucho tiempo. porque la malgastamos en distracciones banales. Y luego hay otra frase de Séneca que me encantó, ¿no? De uno de estos videos que yo les recomiendo de una filósofa que se llama Roxana Kramer, ¿no? Yo se las invito a que lo vean porque es bastante seria y es un poco ella la búsqueda que ella hace. Y entonces hay esta frase que a mí me gusta mucho, ¿no? O me gustó cuando la compartió. Dice, es un poco larga, te la voy a leer. Dice, ninguno hay que quiera repartir su dinero, pero hay muchos que distribuyen su vida. Se muestran miserables en guardar su patrimonio y cuando se llega a la pérdida de tiempo, son pródigos de aquello en que fuera justificada la avaricia. Dime cuánto tiempo en vano perdiste discutiendo con tu mujer, cuántas veces caminaste Claro, apresurado en la ciudad sin detenerte a contemplar la belleza. Tienes tiempo tienes menos tiempo del que cuentas. ¿Cuánto tiempo te quitó la hambrienta codicia? ¿No? ¿Por qué? Porque vivir como si fuese hacerlo para siempre, sin que tu fragilidad te despierte, ¿no te avergüenzas de reservarte las obras de la vida? ¿No? Eso es interesante porque pues eso es lo que pasa también aquí en la película. En realidad es algo inevitable, pero es como le das ese significado a tu vida exacto. y finalmente cómo no te preocupas por eso, sino te preocupas por el aquí y el ahora y sobre lo que tú vas otra vez a compartir y tú vas a contribuir al bien común, que eso me parece muy importante. Y de esas bases filosóficas y cómo toda la película transita por ese bien común que describías, cómo de la manera en que interpretas nos ponías un ejemplo muy, muy claro de tu hijo jugando fútbol y una entrada dura, una entrada difícil, que cada uno de los asistentes y espectadores la va a interpretar y la va a ver de una manera muy peculiar. Y es lo que hace Leónidas cuando está con los acadios en este primer encuentro, que le reclama que por qué son tan poquitos ellos. Y Exacto. Leónidas, con un par de preguntas, con tres, cuatro habrán sido, le enseña a Lacadio que él sí trae 300 soldados, porque si bien era un número mayor, los acadios eran alfarero, herrero, no eran combatientes, no eran guerreros de profesión como los espartanos. Y mira, me encanta lo que nos estás leyendo, porque la película 300 nos puede ofrecer, con la salvedad y con todas las licencias de Frank Miller y Zack Snyder, uno en la obra gráfica y otro en la interpretación de esta versión, pero Claro. tiene una permanencia a la fecha, tiene una gran vigencia y Epicteto que nos estás mencionando, pues vale la pena recordar a la gente, él era esclavo. Entonces la visión Así que él es. tiene acerca de lo que tiene, vamos, es de los menos, de los estoicos menos conocido. Marco Aurelio es uno de los más citados y referenciados dentro del estoicismo, que Marco Aurelio, vale la pena decirlo, es este personaje que sale en otra película que, si tienes tiempo, Milino querido, nos encantará platicar de Gladiador contigo. Ahí sale Marco Claro, Aurelio, otro claro. estoico, el sabio, este emperador. Pero qué importante es darnos cuenta cómo dentro de toda la película de 300 nos van dando pinceladas, nos van dando una serie de formas de interpretar la vida diferente a lo que es la inevitable realidad de lo que la vida misma nos ofrece. ¿Qué te parece, Milino? Sí, 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 sin duda que es como, estaba yo pensando en esto que acabas tú de mencionar, como este ejemplo que nos da la película sobre cómo a veces así lo pienso, esto es una reflexión, cómo no todos somos afortunados de estar haciendo para lo que estamos hechos. Exacto. ¿No? O sea, pues hay quien de pronto dice, así como los arcadios, ¿no? Pues agarrar
agarrar un arco, una flecha, un escudo y eso me hace guerrero. No, eso no te No. hace guerrero. Te hace guerrero, ahora regresando a esto que nos lleva, o hablando sobre los adolescentes, ¿no? Pensar que, yo se los digo así, el éxito no está, o sea, tenemos una mala concepción, un sesgo cognitivo, en donde pensamos que el que es bueno es porque es un halo divino y vino y dijo, te voy a asignar y eres un fregón. Cuando no, en realidad es el esfuerzo, que eso es lo que pasa con los espartanos. Los espartanos, pues en este agoge, pues es que se van formando por muchos años, o sea, no es una casualidad. Y entonces ellos van encontrando su camino a través del agoge, porque es así. O sea, si tú no tienes claro hacia dónde vas, será muy difícil las cosas para ti. Pero cuando tú tienes claro hacia dónde vas, va a ser mucho más fácil. Entonces, esto es un poco a veces lo que desafortunadamente, y voy a parecer, porque así lo digo de pronto, amigo, de pronto parezco como abuelito, ¿no? Pero es que en realidad es así para mí, que es como que estas nuevas generaciones de pronto creen que todo tiene que ser así fácil y, 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 y que no es, o sea, que no hay una preparación, cuando sí tiene que haber una preparación, cuando sí tiene que haber, o sea, si tú quieres ser lo que quieras ser, tienes que prepararte y te tienes que esforzar. Y tiene que Eso. haber, pues momentos difíciles, ¿no? Como dice finalmente el budismo, ¿no? El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, o sea, ahí sí depende de ti, pero que en realidad es el esfuerzo, eso es el esfuerzo, o sea, esos 300 son individuos que se prepararon todos los días para llegar ahí, que no era Exacto. ningún improvisado. Y que entonces eso es lo que le dice él, bueno, pues sí, yo tengo 300, pero 300 que sí saben lo que están haciendo y ustedes no. Y eso pasa, ¿no? En la vida pasa, sucede así. Entonces sí, sí, me parece muy, muy importante tomarlo, pensarlo eso, ¿no? Reflexionarlo. Claro, Lino, y la parte donde los jóvenes, el sufrimiento, donde a veces rehuimos, escapamos del sufrimiento, cuando lo acabas de describir muy bien, hay muchas barreras, etapas y fases que uno tiene que pasar para llegar a ser lo que uno quiere ser, lo que uno puede ser, y llámale estudio, llámale deporte, llámale trabajo, pero de momento pareciera que hubiera cierta resistencia a ese esfuerzo, sacrificio, llámale quizás sufrimiento o dolor o de alguna manera, pero conceptualizado como parte de ese logro. Y lo que estás mencionando claramente es cómo las terapias, las técnicas psicoterapéuticas, algunas de las más recientes, pues están basados en este principio filosófico de más de 2000 años, ¿no? Es la Claro, vigencia de estos conceptos sirve incluso efectivamente cuando tú tomas un curso de psicoterapia y te entrenas en terapia cognitivo-conductual, cuando escuchas las bases filosóficas, pues ahí van a salir estos nombres de filósofos que hemos mencionado, que ya entonces hablaban de la importancia de lo que más adelante se transforma en distorsiones cognitivas, ¿no? Y la terapia racional emotiva, un poco la TREC de Albert Ellis, con estas ideas irracionales. ¿Qué te parece? sí, sí, sin duda, me parece, comparto tu reflexión al respecto sobre esto que el estoicismo habla sobre lo decíamos hace un momento, el apatela, ¿no? O sea, como este momento que tú tienes eh, que evitar solamente actuar por impulso y que tú tienes que reflexionar, o sea, utilizar la razón, que eso es lo que dicen los estoicos. O sea, los estoicos mencionan que el ser humano tiene que actuar de acuerdo a su naturaleza y la naturaleza es del ser humano que lo diferencia de otros mamíferos, es la razón, ¿no? Digo, hay otras cosas, la cultura y demás, pero la razón en especial. Entonces, muchas veces pasa que no utilizamos la razón. Que todos, ¿eh? Yo muchas veces me ha pasado. Pero fíjate, hay una frase que a mí me gusta mucho que dice así, este, mm, pues dice un poco así como, los fallos son oportunidades, ¿no? Y los errores son maestros. Claro. Entonces eso es muy cierto porque
porque es en el ensayo-error, en el ensayo-error, en el ensayo-error, porque así lo digo, ¿eh? Cuando estoy en en el consultorio, yo siempre digo que hay dos maneras de cómo los seres humanos aprendemos. Una es por el ensayo-error y otra es por lo que vemos. Pero en el ensayo-error tendría que aparecer o tendría que también detenernos, o sea, tiene que considerarse más bien el que nos detengamos, ¿no? O sea, que no sea como este problema cognitivo de la reconstitución que nos pasa cuando tenemos TDAH, que cometemos el mismo error y no aprendemos, ¿no? Sino que aquí sí se tendría que nos tendríamos que detener y preguntarnos qué pasó, qué sucedió, por qué no pasó lo que tendría que haber pasado, ¿cierto? Totalmente. Y eso es algo que pasa, ¿no? Pues querido Lino, tú y yo seguiríamos aquí y el tiempo no nos alcanzaría como cada que tenemos oportunidad de estar juntos. Yo te agradezco infinitamente que te hayas animado. Es una película que se antoja difícil, compleja, pero qué rico es meterse un poco un clavado a estos principios filosóficos que son vigentes, están presentes y forman parte del arsenal terapéutico que se puede ofrecer en diversas áreas de salud mental, sobre todo en infancia y adolescencia. Y querido Lino, una última reflexión que nos quieras tú compartir acerca de qué te deja la película 300. Bueno, pues lo que me deja la película 300 tiene que ver con, pues, la importancia del esfuerzo, la importancia del bien común, la importancia de procurar el bien común, la importancia de, de, de entender que lo que está dentro de lo que depende de nosotros, otra vez lo repito, son nuestros sentimientos, son nuestras emociones, nuestras conductas, pero no somos responsables de lo que el otro hace, ¿no? Me gusta también el hecho de entender que finalmente hay aceptarlos y hay hechos en la vida que finalmente no están, la mayor parte no está bajo nuestro control y que nosotros tenemos el poder de poder, valga la expresión, de abordarlos de una manera distinta. Eso sí es parte de lo que nosotros tenemos bajo control o que podríamos tener bajo control. Y pues poner atención a nuestras emociones, ¿no? Yo diría que eso es un aspecto muy importante eh, y que finalmente es algo que, si yo lo pienso un poco hablando sobre la adolescencia, creo que algo que tenemos que procurar en los adolescentes que son cerebros en formación es ayudarlos a postergar, ayudarlos a postergar la recompensa, por ejemplo, ayudarlos a vivir en el presente, ayudarlos al autocontrol, ¿no? Ayudarlos a tener pues esas habilidades que al final de la vida les van a ayudar. Entonces, yo le digo mucho a mis hijos que, y eso está demostrado científicamente, hablando de lo que mencionabas al principio, ¿no? Y yo les digo que eso lo han visto, lo han señalado los economistas, que es, si tú tienes la capacidad de postergar la recompensa, la posibilidad de que tú tengas éxito en la adultez es mayor, así de plano. Entonces, Sin duda creo alguna, que y es toda la importante parte que... Ujú, de sí. regulación emocional, ¿no, querido Lino? Toda esa parte que técnicas terapéuticas para quien nos ve y nos escucha que están accesibles, que con hijos adolescentes, como bien nos describe Lino, que tienen dificultad para no esperar, les gana el impulso, pues que sepan que todo esto que hemos hablado el día de hoy, pues tiene que ver con recursos terapéuticos que se pueden emplear, que se pueden utilizar. Querido Lino, si la gente quiere saber más de ti, ¿dónde te puedes seguir? ¿Algún correo, red social que nos quieras compartir? Pues fíjate que sí, ahora estoy en una iniciativa que te voy a platicar de ella. Bueno, me puedes seguir por las redes sociales. Hay una que es doctor Lino Palacios, así en Instagram, que casi no procuro ahorita, pero la que sí procuro, porque es en un grupo, hablando del esfuerzo de grupo, es una iniciativa en la cual me han invitado la doctora María Yoldi, la doctora Ana Fresán, y se llama Psiquiatría México. Yo Ok. les invito a que puedan seguirnos por Psiquiatría México, que es divulgación de la ciencia y divulgación de la salud mental. Entonces, ahí es donde yo colaboro más, ahí me pueden seguir. Este, es un buen lugar y les repito, pues por Instagram puede ser doctor Lino Palacios, así.
pero creo que es mucho más productivo para todos y procurando el bien común, que me sigan por esa red. Gracias, querido Lino, así lo haremos. Te mando un enorme abrazo, todo mi Fuerte cariño, abrazo. ya lo sabes, y agradecerte y agradecer a la gente que estuvo con nosotros en el episodio. Recuerden, síguenos por Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, y ya nos pueden ver y escuchar en el canal de YouTube de Cinequiatría. Querido Lino, un abrazo enorme. Te mando un fuerte abrazo y estaré aquí al pendiente de las próximas invitaciones. Me dará mucho gusto. Hay muchas cosas que quedaron en el tintero, pero estoy seguro que las vamos a retomar en las próximas ocasiones que estemos juntos. Y te agradezco muchísimo esta invitación. Me siento muy honrado. Te Así mando un será, fuerte mi abrazo. querido Lino. Abrazo Cuídate enorme. mucho. Bye bye. Gracias. Cinequiatría, el podcast que explora a tus personajes favoritos desde la perspectiva de la salud mental.